Tenemos con nosotros al padre Luis Javier Fernández Frontela. Algunos a lo mejor le conocéis porque estuvo viviendo en esta casa. Ha sido director de la revista Teresa de Jesús, ahora es el subdirector. Y sobre todo es un pozo de ciencia. Viene del convento de Valladolid y, como habéis visto en la información que se ha publicado y hemos mandado, el tema de hoy es la beata Ana de Jesús, fundadora. Con esta ponencia terminamos las ponencias dedicadas a la beata Ana de Jesús, aunque todavía nos quedarán al menos 2 o 3 encuentros de los miércoles teresianos, pero con esta de hoy terminamos ya este ciclo dedicado a la beata Ana de Jesús. Sin más, le damos la palabra al padre Luis Javier. Buenas tardes. Vamos a hablar de Ana de Jesús, fundadora en Francia y en Bélgica. Si tenemos tiempo acabaremos y si no nos quedaremos en el territorio francés, que es el más complicado de las fundaciones, ¿no? Ana de Jesús, en el último tramo de su vida, sus últimos 17 años, y en compañía de la beata Ana de San Bartolomé, llevó la obra de la Madre Teresa a tierra de Francia, 1604, y a Flandes, 1707, desde donde el Carmelo Descalzo femenino se expanderá hacia Alemania, Polonia e Inglaterra. Ana de Jesús ya había protagonizado en España la fundación de Granada, 1582. Incluso dejó escrito el relato de dicha fundación, que ella en todo momento consideró obra de la Madre Teresa, que fue la que la designó a ella como fundadora. En 1596, por mandato del padre Nicolás Doria, llevará a cabo la fundación de Santa Ana de Madrid. Ya en el año 1582, año de la muerte de Santa Teresa, un noble francés de origen español, Juan de Quintana Dueñas, señor de Bretigny, trata con María de San José, priora de las Carmelitas de Sevilla, sobre la posibilidad de fundar en Francia. Las negociaciones fueron lentas y se rompieron. Nicolás de Elia, que había sustituido al padre Gracián en el cargo de provincial de la Orden, en el capítulo de Lisboa de 1585, al reanudarse el capítulo en Pastrana, dio permiso a este laico para llevar a cabo esta fundación, pero puso 2 condiciones: que se debía primero alcanzar el consentimiento del rey, que se debía dar principio por la fundación de los frailes. La segunda de las condiciones presentaba una dificultad política. Las madres carmelitas se encuentran bajo la jurisdicción de los padres españoles, y el rey de Francia, Enrique IV, aquel que dijo aquello que París bien vale una misa, en guerra con España, autoriza la implantación de carmelitas de clausura, pero rechaza la venida de los padres, que podrían convertirse en espías del rey francés. El superior de los descalzos no aceptó esta situación y todo se paralizó. A partir del comienzo del siglo XVII, entra en escena Bárbara de Ablillot, conocida por el nombre de su marido, el contador Pierre Acary, quien a finales de 1601 tiene una visión de Santa Teresa, donde le invita a que trabaje por introducir la reforma en Francia. Madame Acary, que va a pasar por la fundadora del Carmelo Descalzo francés, reúne en torno a sí a las más destacadas figuras del catolicismo francés, a quienes expuso su proyecto, animándoles para que cooperasen en su realización, y determinó que el primer convento se debía hacer en París. Suplicar por escrito al padre general de los carmelitas de España que les enviase alguna monja que hubiese tratado a Santa Teresa de Jesús, y entre ella a la conocida de Juan de Quintana Dueñas, María de San José, que ya que no parecía posible llevar religiosos de la misma orden, los nuevos conventos quedasen a cargo de los señores Galemán, Dival y Veril, 3 sacerdotes. Negociar la cesión del priorato de Nuestra Señora de los Campos en el arrabal de Santiago para establecer allí el convento de las Carmelitas. Los deseos del círculo de María Acary se iban a estrellar ante la negativa del padre Francisco de la Madre de Dios, general de los Carmelitas de España, quien recomienda a Juan de Bretigny que lo que procedía a hacer era entenderse con los descalzos de Italia, a cuyo general tocaba dar el personal necesario para la tan deseada fundación. Mientras Juan de Quintana Dueña sigue con las gestiones ante los superiores españoles, Madame Acary forma en la vida religiosa a las jóvenes que habían pedido
o en lo sucesivo pidieran ser admitidas en el nuevo convento, tan pronto como llegase las madres españolas. Una virtuosa viuda, María Jourdain, la ayudó en la tarea. Esta también será una de las que entren de las primeras novicias en París. Madame Carry suplicó a Catalina de Orleans, duquesa de Longueville, que solicitase a Roma la bula de autorización para fundar en Francia. La petición se presenta al Papa a nombre de la princesa y el portador de ella fue el señor Santerville, secretario del rey. Clemente VIII firmó el 30 de noviembre de 1603 la solicitada bula en que reglaba el gobierno que se había de establecer para las carmelitas de Francia. Decreta la supresión del priorato de Nuestra Señora de los Campos, donando perpetuamente a la iglesia edificada jardines para construir un convento de monjas reformadas. En el número 7 de la bula establece aquel primer convento como cabeza de todos los demás que en Francia se fueran haciendo de la misma reforma. En el número 8 le exime de la jurisdicción del obispo de París y de los padres observantes, tomándole bajo la protección inviolable y amparo de la Santa Sede. En el 9 sujeta al convento a la visita, corrección, obediencia y total jurisdicción en las cosas espirituales del comisario general de la Orden de Frailes llamado Descalzo, o Reformados, de Nuestra Señora del Carmen, y en tanto que dicha regla reformada se reciba e introduzca en la nación francesa, al prior general de los Cartujos. En el número 12 de la bula, del 30 de noviembre de 1603, se expresa de este modo: autorizamos para sacar, solo por una vez de cualquier convento que sea, 4 o más religiosas de la misma orden de Nuestra Señora del Carmen, si cómodamente puede hacerse, si no, de otra orden que sea más conforme con la dicha regla. En los breves de diciembre de 1603 y de febrero de 1604, expedidos a petición de la princesa de Longueville, se afirma que, previo beneplácito de los superiores, se saque las dichas religiosas de un convento de Portugal. Bedir, cuando se haya negociando en España, se guardó bien de mostrar al general la bula y los breves. En marzo de 1604, escribe a Madame Carry: permanezco hasta la fecha decidido a no prometer obediencia a la orden y a no darles a leer la bula. No conviene que vean la falta del breve, que solo habla de Portugal, ni las cosas que hay en las bulas, contrarias a muchos de sus designios. Madame Carry, a quien la negativa de los descartos españoles inquieta, llegó a decir a su compañera Jourdain: si no se consigue traer carmelitas de España, nos habremos de contentar con la constitución de la orden para formar los primeros sujetos. A lo que Jourdain respondió: con solas las constituciones sin religiosas de la orden no podremos hacer cosa de provecho. Al fin se decidió que Juan de Quintana Dueñas fuese a España a pedir monjas carmelitas. En octubre de 1603 emprendió el viaje a España en busca de las carmelitas. En febrero de 1604, Pierre de Beryl viene a España para aligerar las gestiones y llevar a las carmelitas descalzas a Francia. Viene acompañado de Edmundo de Mesa y de Gautier, secretario de Estado, que debía tratar el asunto en nombre del rey. Felipe III le autoriza a llevar a Francia a las carmelitas que juzgasen más a propósito para establecer la orden. En principio, Ana de Jesús no entraba en el lote. Beryl pensaba en María de San José, pero esta acababa de morir en el destierro de Cuerva. En un viaje a Ávila, en el que visita a las carmelitas de San José, es Ana de San Bartolomé quien le sugiere que cuente con Ana de Jesús, por aquel entonces priora de Salamanca. Por fin el general de los carmelitas aceptó que Ana de Jesús fuese como fundadora a Francia, acompañada de Ana de San Bartolomé, y que escogiese ella las monjas que la habían de acompañar a Francia. Antes de salir de Valladolid, donde Pierre de Beryl escribe a Madame de Carry, dando cuenta que las negociaciones habían acabado bien. Todos estaremos contentos, pues juzgo que tendremos lo que se puede desear, y a vivir, la Santa Madre Teresa nada mejor hubiera podido darnos de no ir ella misma. Ana de Jesús
Desde el momento que se le comunica si estaba dispuesta para ir a fundar a Francia, lo aceptó. La única condición que puso fue que no emprendería el viaje sin previa bendición de sus prelados y que quería le acompañasen hasta París religiosos de su orden. El 29 de agosto de 1604, 6 carmelitas españolas parten para Francia, del convento de Salamanca, Ana de Jesús, Beatriz de la Concepción e Isabel de los Ángeles. Ana de San Bartolomé de Ávila, Leonor de San Bernardo de Loeches, Isabel de San Pablo de Burgos. Nos pusimos en camino la mañana del 29 de agosto, fiesta de la degollación de San Juan Bautista. Las carmelitas llegan a París el 15 de octubre. Al entrar en la casa prioral de Nuestra Señora de los Campos, domingo 17 de octubre, siguiendo la costumbre de la Santa Reformadora, Ana de Jesús entonó el salmo Laudate Dominum omnes gentes, que continuaron las monjas. Ana de San Bartolomé se fue a la cocina a preparar la comida para la comunidad. Ana de Jesús, no consintió que se celebrase oficio alguno en la capilla hasta obtener el consentimiento y la bendición del arzobispo de París, el cardenal Pedro de Gondi. Ana de Jesús pide al arzobispo se dignase bendecirlas y permita inaugurar sus santas observancias. El cardenal, con quien nada se había consultado tocante a la fundación, manifestó su descontento de que se estableciese en la ciudad una nueva orden religiosa, exenta de su jurisdicción, y se negó a conceder la licencia que se le pedía. Será el sacerdote Galemán, primer superior de las carmelitas, el que intervenga ante el arzobispo, quien conceda al fin la licencia fundacional. El 18 de octubre, fiesta de San Lucas, el provisor del obispado puso solemnemente en la capilla el Santísimo Sacramento, celebró la misa, dio la comunión a las religiosas y las bendijo en nombre del arzobispo, el cardenal Pedro de Gondi. Ana de Jesús, siguiendo la tradición teresiana, quería poner el convento bajo la advocación de San José, pero Bedil quería un título más de su devoción personal. Prevaleciendo su idea, se le dedicó al misterio de la Encarnación. Las primeras novicias que entran en la Encarnación de París procedían de la congregación de Santa Genoveva, esa congregación o grupo de devotas que había fundado Madame Cagui para preparar a las futuras carmelitas. Estas fueron la señorita Danivelle, la viuda Jourdain, Andrea Lebois, doncella de Madame Cagui. Fueron las 3 primeras novicias admitidas por Ana de Jesús a tomar el hábito en la fiesta de Todos los Santos. A los pocos días entraron la señorita Fontaine Marans y de Chan, que con los nombres de Magdalena de San José y Amanda de Jesús vistieron juntas el hábito el 11 de noviembre. El 21 de noviembre será la señorita Di Cuidré tomando el nombre de María de la Trinidad. El 8 de diciembre toma el hábito la marquesa de Breonte, que tomó el nombre de María de Jesús. Estas 7 novicias, con las 6 religiosas españolas, completaron el número de 13 en que por aquel año 1604 se había fijado el número de carmelitas que podían vivir en el convento. Ana de Jesús las formó en el espíritu de la Orden del Carmen, dice las crónicas de Troyes, convirtiéndolas en ardientes lámparas, que al consumirse ella misma por Dios, iluminaron todas las casas de la Orden establecidas después en el reino. Las vocaciones concurrían al convento de Nuestra Señora de los Campos, y a pesar del deseo de tomar allí el hábito, no quiso Ana de Jesús dársele, por no rebasar el número de monjas prefijado a las constituciones, y decide hacer una nueva fundación con el apoyo de Madame Cagui. La fundación se llevará a cabo en la villa de Pontoise, a 6 leguas de París, donde el sacerdote Dival puso a disposición de las descalzas una casa de su propiedad, ocupada por una congregación de jóvenes. La marquesa de Braunte, que había entrado de novicia en París y había tomado allí el hábito, ofrece 10.000 escudos para la fundación. Ana de Jesús en este momento va a tener un desencuentro con Ana de San Bartolomé. Los superiores franceses
Llevaban tiempo intentando dar el velo negro a Ana de San Bartolomé, con el fin de ponerla al frente de la nueva casa, a lo cual se oponía Ana de Jesús, la misma Ana de San Bartolomé, debido a las responsabilidades que tenía que asumir. También se oponía Ana de Jesús, ya que lo que pretendían los superiores iba contra el espíritu de las constituciones y los usos de la orden. Vencidos los reparos por parte de Ana de San Bartolomé, el 6 de enero de 1605 recibe el velo negro, con el nombramiento de priora del futuro monasterio de Pontoise. A las 10 de la mañana del domingo 16 de enero, celebró el provisor la misa solemne y puso al Santísimo en la capilla de las Carmelitas. Y aquel mismo día, previo examen de las postulantes de la congregación de Galemán, decidieron admitir a la toma de hábito a las señoritas de Lyons, Fournier, Lefebvre y Chartrón. Ana de Jesús intentó inculcar a las novicias la fidelidad a la tradición teresiana, hablándolas del fervor de las primeras hijas de Santa Teresa. Ana de Jesús, al salir de Pontoise el 18 de enero, dejó a Ana de San Bartolomé como priora y como su priora a Isabel de San Pablo, monja española de Burgos. Pronto la fama de las carmelitas llegó hasta Dijon, en la Borgoña, donde vivía una piadosa viuda de familia muy honrada, Juana Cheurier, decidida a consagrar a Dios en una orden austera y perfecta su persona, su casa y el escaso caudal de que disponía. En el mes de abril presenta la propuesta de fundar en Dijon a Ana de Jesús, que lo acepta. También los superiores aprobaron el proyecto de la nueva fundación. El 20 de junio de 1605 obtiene la licencia del obispo de Langres, de donde dependía Dijon, pero la ciudad y el parlamento pusieron dificultades que no quedaron allanadas hasta principios de septiembre. Va a ser Beryl quien determine que sea Ana de Jesús quien acuda a la fundación, con lo cual la aleja de París, y para ello va a traer como priora a Ana de San Bartolomé, en principio menos opuesta a sus planes. Como prueba de lo dicho, tenemos en primer lugar la carta de Isabel de los Ángeles a la entonces priora, a la posterior priora de Bruselas, Beatriz de la Concepción, en la que podemos leer: todas las que partimos para esta ciudad vimos claramente ser causa de su salida de París el deseo de sacarla de aquel convento, más bien que el de acelerar la nueva fundación. También hallamos el siguiente pasaje en el proceso sobre las virtudes heroicas de la beata Ana de San Bartolomé, en el que viene a corroborar lo dicho. No pudiendo sufrir Beryl las diligencias que Ana de Jesús hacía para llevar a París y establecer en Francia sus frailes para el gobierno de las monjas, y queriendo apartar a la sierva de Dios del trato con la princesa de Longueville, la nombró priora de Dijon. Ana de Jesús sale de Dijon para hacer allí la tercera y última de sus fundaciones en Francia, el 15 de septiembre de 1605, con Isabel de los Ángeles y Beatriz de la Concepción, dos hermanas novicias, María de la Trinidad y María de San Alberto, y dos postulantes. El 20 de septiembre llegan a Dijon. A Ana de Jesús le gusta la casa de la donante, pequeña y miserable, donde con algunos aderezos a la usanza del monasterio podría llevar una vida austera y pobre. No así a sus acompañantes, que no estaban dispuestos a dejar a las monjas que se decidan a entrar en la casa como era costumbre. Van a entrar cantando el salmo Laudate Dominum Onescientes. El día 21, fiesta de San Mateo, se celebró la primera misa en el pequeño oratorio. El provisor, en nombre del obispo, aceptó al nuevo convento, dedicado conforme a los deseos de Ana de Jesús al glorioso patriarca San José. El 11 de octubre dio el hábito y el nombre de Margarita de la Madre de Dios a Margarita Koenig, sirvienta de Cheruel, a quien había ya recibido con el nombre de Juana de Jesús María. El 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, dio el hábito a la postulante Teresa de Jesús y Catalina de los Ángeles, a María de San José, y este mismo día recibe los votos de María de la Trinidad,
la primera profesa del Carmelo francés que había entrado como novicia en París. Si Ana de Jesús se vio obligada a dejar tan pronto a Francia, fue porque resultaron inútiles sus esfuerzos para introducir y conservar allí, en toda su pureza, el espíritu de Santa Teresa. Pronto Ana de Jesús advirtió que Beryl, en quien se centralizaba la dirección espiritual y material de la empresa, tenía miras particulares, ajenas al espíritu de la santa. El venir por los carmelitas a España, el dar el permiso al Padre General del Carmen, el ir ellas a Francia, no fue como la misma Ana de Jesús para establecer en el reino cristianísimo la orden de carmelitas descalzas, con la propia perfección con que procedían en España, ni para formar en Francia, con sus ejemplos e instrucciones, carmelitas según el espíritu de Santa Teresa, tal como se contenía en la regla primitiva y las constituciones. Todo esto sin contar con que los franceses habían procedido de una manera torticera, en contra de las condiciones del general de los carmelitas, que era lo único que Ana de Jesús sabía, ignorando por completo el contenido completo de la bula, expedida por Clemente VIII en noviembre de 1603. Esto explica la pena que tuvo Ana de Jesús los primeros días de su estancia en Francia. Dejemos que hable por nosotros la Madre Luisa de San José. La vida de Jourdain dice así: cuando las madres españolas estuvieron en su convento, esto es, cerca del nuevo que acabamos de mencionar, que aún le estábamos edificando, fueron a verle, y al reparar que era tan grande, dijeron que no estaba bien distribuido, ni era tan pequeño como nuestras reglas exigían, dado que en lugar de 20 tenía nada menos que 48 celdas, habiendo pedido que les mostrase las bulas, siguiéndoles de ello tal desazón que, al haberlas visto antes de salir de España, decían: de ningún modo hubiéramos venido. Así ellas, como las que salieron de su escuela, querían vivir y morir. Les dijeron que no podían admitir el contenido de las bulas, como ni conceder al primer convento la primacía, de modo que los demás debían depender de él, ni otras cosas que no estaban claras. Las cláusulas que Beryl ocultó a las españolas no eran conforme al género de vida establecido por Santa Teresa y, por supuesto, de las constituciones de las carmelitas descalzas, cuyos conventos son independientes unos de otros. Beryl pretendía que los conventos que en adelante se fundasen en Francia dependiesen del de París. En París debían formarse las monjas para las futuras fundaciones. De París debían salir las prioras fundadoras y a París debían volver las monjas a fortificarse en el espíritu de la orden. Ana de Jesús reclamó con ardor y protestó que jamás hubiera ella salido de España de haber sabido lo firmado en las bulas. Mientras Ana de Jesús estuvo en Francia, ninguna jurisdicción ejerció el primer convento sobre los demás, y por lo que hace referencia al número de religiosas, Ana de Jesús mantuvo la observancia de las constituciones a pesar de los deseos de Pierre de Beryl. Para evitar males mayores, Ana de Jesús escribe al Papa Paulo V suplicándole regularizase el punto del número de monjas que debía haber en el primer convento. En su petición, Ana de Jesús se atenía a las constituciones que seguían las monjas de España de 1592, únicas canónicamente en aquella época. De aquí que nos hayamos creído como obligadas a suplicar a vuestra santidad, se digne dar licencia para que en solo aquella casa de París y no en otra alguna pueda recibirse mayor número de monjas que el que la silla apostólica tasó y determinó en nuestras constituciones al tiempo de confirmarlas. Otra cuestión controvertida sería el gobierno al que estarían sujetos, que según el breve y supremo sería 3 administradores, Duval, Gallemán y Beryl, en este orden de prioridad, aunque se acabó imponiendo el último. Como visitador apostólico, el breve nombra al comisario apostólico de Italia, el padre Pedro de la Madre de Dios, y mientras no hubiera frailes descalzos en Francia, al prior de la Cartuja. Los administradores tendrían amplia facultad, incluso legislativa,
bajo la supervivencia del visitador, por lo que Ana de Jesús vio peligrar de nuevo la integridad de las constituciones. Para Ana, esta situación debía ser temporal. Lo ideal era acatar las constituciones y ponerse bajo la obediencia de los superiores de su orden. Pero esto, según la misma Ana de Jesús, no estaban por la labor. Y de España no hay remedio con nuestro general. Quiera venga, y así ando procurando nos amparen los de Italia. En cuanto a los confesores, aunque en principio eran los 3 superiores que designó el breve, Ana de Jesús no se conformó. Confesores son los mismos superiores que nos nombró la bula, y a las españolas nos dan un clérigo que sabe español. Ya yo he comenzado a traer otros de diferentes órdenes, para todas, porque gocen de lo que nos enseña nuestra madre. Voy con tiento, como no les conozco. Las diferencias de criterio eran notables y parece que todas tenían una raíz común: la aplicación de las constituciones, la conservación de la autonomía interna de los conventos, la cuestión de estar sujeto a los superiores del Carmen Descalzo, la libertad de elección de confesores. Las carmelitas españolas que fueron a fundar a Francia, particularmente Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé, se mostraron siempre muy adictas al gobierno de la orden, y nada les consolaba al dejar España sino la esperanza de ser gobernadas un día por sus religiosos. No cesaron de trabajar por verla realizada todo el tiempo que estuvieron en Francia, hasta que, viendo que sus esfuerzos eran fallidos, se decidieron todas, excepto una, Ana de San Bartolomé, que logró más tarde a salir de Francia. Hasta aquí más o menos esta pintura de lo que fue los inicios fundacionales de las carmelitas en Francia. Es mucho más complicado, pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos a ver cómo va Ana de Jesús a Flandes. La ida de Ana de Jesús a Bruselas, a los Países Bajos, se fue preparando sin que ella lo supiese. Es cierto que el vínculo de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, gobernadoras de los Países Bajos, con las Descalzas arrancaba de antiguo. Alberto de Austria había hecho posible el establecimiento de las Descalzas en Lisboa. La relación de la infanta Isabel con el Carmelo Descalzo, particularmente con Ana de Jesús, se remontaba al tiempo de su juventud en España y de sus visitas al madrileño convento de Santa Ana, donde estaba como priora Ana de Jesús. En la corte de Bruselas estaba Ana de Quesada, conocida de Bretigny, quien le habló elogiosamente de las hijas de Santa Teresa y de los 4 conventos que en menos de 2 años se habían fundado en Francia. Ana de Quesada habló de esto a Magdalena de San Jerónimo, dama de la infanta Isabel Clara Eugenia y conocida de Ana de Jesús, determinando que era hora de introducir en los Países Bajos a las carmelitas descalzas. Propusieron el plan a la infanta Isabel, quien lo aprobó. Todas estaban de acuerdo que no había medio mejor para conseguir llevar a las carmelitas que confiar su ejecución a Bretigny. El deseo de la infanta Isabel era edificar a sus expensas y muy cerca del palacio un convento de carmelitas descalzas y que Ana de Jesús fuese en persona a hacer la fundación. Vuelto a Francia, lo primero que hizo Bretigny fue ir a Dijon a llevar a Ana de Jesús una carta de la infanta, donde la invita a salir de ahí, con las que fueren menester, para lo que tengo dicho, y estas os pido escojáis de vuestra mano las que os parecieren más a propósito, para que se consiga lo que yo pretendo. Avisadme muy particularmente de todo lo que se hubiese de hacer, y esto puntualmente como manda que sea la Madre Teresa, porque no quiero que se exceda un punto en nada. Que pienso no os desagradará esto, ni la advocación de la casa, que es nuestra intención, que sea de Santa Ana y San José, que bien se acomodarán la suegra y el yerno. Leída la carta, Ana de Jesús declaró que estaba dispuesta a emprender lo que se le pedía, tan pronto como le asegurase la aprobación de los superiores. Bretigny viaja a París, expone el asunto a los superiores franceses
quienes dieron su consentimiento a cuanto la infanta deseaba. Beryl no se opuso a los propósitos de la infanta Isabel de llevarse a la madre Ana de Jesús. Dio permiso a Ana de Jesús para que llevase con ella las religiosas que considerase más aptas para la fundación. Estas serán dos antiguas compañeras de Salamanca, Beatriz de la Concepción y Leonor de San Bernardo, y la francesa María de San Alberto. Al margen de satisfacer a la infanta Isabel, había otros motivos de fondo, por lo menos en lo referente a Ana de Jesús, tal y como ella misma declara a Margarita de Jesús, primera profesa de Bruselas. La tenían y conjenturaban en la valentía, corazón animoso y espíritu de aquella gran mujer muchos aprestos esforzados para desposeerlos de la superioridad y dirección que ellos tenían en las monjas. Si la madre permaneciese en Francia, esta sospecha los era de gran peso, no obstante que por otro lado imaginaban perdida el que a su patria faltase el ejemplo de tan venerable religiosa. Pero en fin, venció el interés que ellos imaginaban el mantenerse en el gobierno de las carmelitas y la dieron permiso para que procediese a esta nueva misión. Es decir, que se la quitaron del medio. Ana de Jesús parte de Dijon camino de París el 30 de diciembre de 1606, llevando consigo para la fundación de Bruselas a Beatriz de la Concepción, María de San Alberto. Dicen las crónicas que al salir de la casa, Ana de Jesús, además del bastón de que se servía ordinariamente en los viajes nuestra Madre Santa Teresa, que ha sido instrumento de muchas curaciones milagrosas, dejó en ella algunas estatuas pequeñas del Niño Jesús de madera, que la venerable trajo de España, una de las cuales llevaron en 1616 a la fundación de Beaume. Es el pequeño Gran Rey, que es el centro de la devoción a la infancia de Jesús en este Carmelo de Beaume. Quien sintió particular consuelo con la llegada de Ana de Jesús a París fue Ana de San Bartolomé, la cual, por ser partidaria de estar sujeta al gobierno de la orden, terminó por caer también en desgracia de los superiores franceses. Nada supo Ana de Jesús por boca de Ana de San Bartolomé. Fue la princesa de Longueville quien la puso al corriente de todo y le pidió sacase a Ana de San Bartolomé de allí, llevándola consigo a los Países Bajos. Ana de Jesús hizo la proposición a Ana de San Bartolomé, la cual rehusó el alivio que le ofrecía, alegando no haber hecho nada hasta entonces, ni estar suficientemente satisfechos los deseos que la llevaron a Francia, es decir, no haber conseguido el establecimiento de los frailes descalzos. Días después de la Epifanía de 1607, llegan a París Magdalena de San Jerónimo y con ella Ana de Jesús, acompañada de Beatriz de la Concepción y María de San Alberto, que la habían acompañado desde Lyon, Leonor de San Bernardo de París y de Bretigny como superior de los conventos por fundar en Bélgica. Partieron para Bruselas. Llegados a Bruselas, la comitiva se dirigió al Palacio Real. El alojamiento de las carmelitas descalzas estaba en una parte de la casa inmediata al palacio, en donde las monjas estuvieron hasta que se acabó de hacer el convento definitivo, 19 de marzo de 1611. La entrada de las descalzas en el convento fue el 22 de enero. La instalación oficial no se realizará sino 3 días más tarde. Entre los que acompañaron a los archiduques en la primera visita a las carmelitas había una doncella de la corte, hija del príncipe de Sobre y hermana del duque de Habre, llamada Yolanda de Croix, de poco más de 13 años, decidida a entrar carmelita tan pronto como pudiese. Pronunció los votos el 28 de julio de 1610. Otra dama de la infanta de más edad, Mariana de Vega, cuya aversión al estado religioso era tal que no quería abrazar un género de vida tan opuesto a sus inclinaciones, fue a ver a Ana de Jesús y se sintió cambiada de opinión y decide hacerse carmelita. Solicitó el ingreso en el convento y el 22 de agosto de 1607 cambió las galas por el sayal y el apellido del siglo por el sobrenombre de San José.
Mariana de San José. Otra doncella que conquistó Ana de Jesús para el Carmelo fue Margarita Manrique, primogénita de Ana de Quesada. Aprovechándose esta señora, como tantas otras, del retraso en el establecimiento de la clausura, fue con sus dos hijas a visitar a Ana de Jesús. Margarita Manrique tomó el hábito en las Carmelitas de Bruselas el 22 de julio de 1607. Se llamó Margarita de Jesús. Otra fue Juana de Cassis, van der Nol, pariente del conde de Horst. En la visita que hizo Ana de Jesús, le rogó se dignase levantar el velo, y como dicen los testigos, aunque sin causa gravísima no solía la sierva de Dios hacerlo, satisfizo el deseo de la doncella y abrazándola le dijo: «Mire que la tiene Dios para esta casa». Juana, a quien no se le había pasado por la cabeza ser monja, ni inclinación alguna tenía serlo, el 20 de mayo de 1608 tomó el hábito con el nombre de Juana del Espíritu Santo. Margarita Valnor, criada de una encopetada dama de Bruselas, el 23 de enero de 1607, pues acompañó a su señora al convento de las Carmelitas y pidió el hábito para la hermana de velo blanco. Si bien la recepción no fue hasta el 8 de diciembre, se llamó Margarita de la Madre de Dios. En la fiesta de la conversión de San Pablo quedó establecido canónicamente la fundación, un día muy adecuado para las carmelitas, que entre sus finalidades tenían orar por la conversión de los herejes y pecadores. Terminada la misa, con que se dio comienzo la fundación de Bruselas, este 25 de enero de 1607, entraron los archiduques al interior de la casa, y las religiosas los condujeron en procesión al coro, en donde oraron y ofrecieron humildemente a Dios, a Santa Ana y a San José, la fundación que acababan de hacer. Los trabajos del nuevo convento, porque la casa en que estaba era provisional, se llevaron a cabo con arreglo al plan y bajo la dirección del arquitecto y pintor Wenceslao Converger, de Amberes. Costearon los archiduques todos los gastos. Los archiduques estuvieron al frente de las obras, no solo para apresurar la ejecución, sino también para asegurarse de que hasta en las cosas más menudas iba todo conforme al espíritu y voluntad de nuestra Madre Santa Teresa. Teresa de Jesús, de Seglar, Yolanda de Colat, dice que la infanta no soltaba de su mano el libro de las Constituciones y que fuese a menudo a pedir consejo a la venerable Ana. Esta insistía sobre todo en que se evitase la suntuosidad, que los techos fuesen bajos y las celdas no pasasen de 21, que al claustro no se diese sino dimensiones muy modestas, que se hiciese una fuente en medio del patio, que el edificio, todo en fin, llevase el sello de piedad y simplicidad religiosa. Por más diligencias que se dieron, las obras del convento no quedaron enteramente acabadas hasta 1611 y la iglesia hasta 1615. Ana de Jesús se mostró siempre adicta al gobierno de la orden, y aunque a pesar de todos sus esfuerzos no pudo conseguirlo para los conventos de Francia, no por eso la idea dejó de acompañarla en los Países Bajos. No perdía la esperanza de ver en Flandes a los carmelitas descalzos y de ponerse bajo su dirección. Ana de Jesús, uno de los primeros cuidados que tuvo en Bruselas fue trabajar por la introducción de la rama masculina de la orden. Nos dice Margarita de Jesús que al llegar a la capital bélgica comunicó Ana este proyecto a los archiduques. De hecho, en una carta que ella escribe, 1 de abril de 1606, al agustino español de Salamanca, Diego de Vara, le dice: «Si tuviera monjas que me pudieran ayudar, ya estuvieran hechas otras 3 fundaciones, y que las desean en las mejores ciudades de estos estados, en Amberes, Lovaina y Gante, y de nuestros padres descalzo se harían hartas si quisieran venir. 100 veces lo he escrito y nunca responden. Pienso que en este capítulo general se determinará». Ana de Jesús, que nunca renunció a la obediencia a los superiores de la congregación,
es de la Congregación Española, de donde reclama frailes para los Países Bajos. Al no conseguir de momento la presencia de los descalzos españoles, la lleva a suspender la admisión de postulantes, novicias y de fundaciones que le pedían. Como resultado de las gestiones del archiduque Alberto, se concede por parte del Papa Paulo V el breve Cunsicut Acceptimus, expedido el 16 de enero de 1610, dirigido a los amados hijos superiores y frailes de la Orden de la Bienaventurada Virgen María y del Monte Carmelo, llamados descalzos de la provincia de Bélgica. Se dirige a los carmelitas descalzos encargándoles del gobierno de las descalzas. Manda a las monjas en virtud de santa obediencia que obedezcan a los frailes y reciban sus consejos. Con esta intervención del Papa, la Madre Ana de Jesús podía darse por satisfecha. Las monjas quedaban bajo la dirección de los superiores del Carmen descalzo. Cuando el breve llegó al conocimiento de los superiores de la congregación italiana, estos recurrieron a la Santa Sede y obtendrán un nuevo breve, una nueva versión del mismo, con fecha del 26 de enero, haciendo algunas introducciones sobre el texto que habían mandado a Bélgica. Los destinatarios, en vez de los superiores y frailes de la provincia de Bélgica, serán el prepósito, vicario general y definidores generales de la congregación de San Elías, donde se decía constituciones y estatutos aprobados por Sixto V, se añaden, y Gregorio XIV. Hablando del encargo de las monjas, se omitieron las palabras puedan dedicarse a las confesiones de las monjas y administrar los otros sacramentos. Esta segunda versión es la que llevará consigo el padre Tomás de Jesús cuando llegue a Bruselas el 20 de agosto de 1610 para fundar un convento de descalzos. A la altura de 1609, Ana de Jesús tiene ya 69 años. Se siente vieja, cansada y enferma. Desea volver a España, aunque dejando los conventos fundados bajo la jurisdicción de la orden. Le dice a Diego Guevara en una carta: no sé cuándo podré volver a España. Ninguna cosa deseo tanta como dejar estos conventos al gobierno de la orden. A finales de diciembre vuelve a expresar el mismo deseo. Aunque me quedan ya pocos amigos en España, así todo deseo volver a verme con ellos. Por fin, el 24 de abril de 1610 sale el padre Tomás de Jesús de Roma, camino de Francia y Bélgica. Pasando Génova y Aviñón, llegaron el 20 de mayo a Lyon, en donde se enteraron del asesinato del rey Enrique IV, asesinado por François Ravaillac, católico exaltado y furibundo antihugonote. Este era un agente secreto al servicio de España. El 14 de mayo llega a París. Al tener noticia de la muerte del rey, el padre Tomás con sus 7 compañeros decidió seguir adelante, dirigirse a París, donde negoció con María de Médicis, la viuda de Enrique IV, la fundación de un convento de descalzos, carmelitas, cuya ejecución encomendó a los padres Dionisio de la Madre de Dios y Bernardo de San José. De París parte para Bruselas, donde llega el 20 de agosto. El 18 de mayo, el Definitorio General de la Congregación de Italia aprueba la fundación del convento de Bruselas y, en cumplimiento del breve de Paulo V del 26 de enero de 1610, confía al prior de dicho convento el gobierno de las carmelitas de Bélgica. Llegada la noticia a Ana de Jesús y viendo ya agregados los conventos fundados a la Congregación de Italia, sin esperar a que llegasen los padres a Bruselas, dispuso que la hermana Teresa de Jesús, Yolanda de Croix, hiciese la profesión el 28 de julio bajo la obediencia del padre Fernando de Santa María, bien que con mención de la licencia otorgada por Bretigny, que hasta entonces era el superior de las carmelitas de Bélgica. No cesaba de venir al torno, dice María de la Concepción, cuyos servicios hacía yo entonces, antes de tomar el hábito, a preguntarme cómo iban las cosas, si tenían nuestros padres todo lo necesario para la capilla, el altar y lo demás, y si estaban todo muy limpio y decente, y por lo que a la casa concierne, la madre les enviaba de su convento cuanto había menester. Antes de dar la obediencia a los superiores de la Congregación de Italia,
Ana de Jesús trató de garantizar el regreso de las monjas españolas, para el cual solicitó un breve al Papa. El 18 de septiembre de 1610 fue la fecha elegida para que las Carmelitas Descalzas de Bruselas prestasen obediencia a la Congregación de Italia, en manos del padre Tomás de Jesús. Antes de prestar la obediencia, el nuncio Monseñor Guy de Bentivoglio, acompañado de Bretigny, del padre Tomás, fue al locutorio de las monjas, donde les esperaba Ana de Jesús con las otras monjas españolas presentes en Bruselas, Beatriz de la Concepción, Leonor de San Bernardo. Se leyó un escrito que ella había dirigido al padre Tomás, mandando leer el siguiente documento, garantizando la vuelta de las españolas si lo deseaban. A lo que el padre Tomás respondió por escrito, en presencia del nuncio apostólico, que tenía muy justa la petición de las dichas madres y que él sabía que era así lo que en ella se contiene. Hay que decir que Ana de Jesús estaba resuelta a permanecer en Bélgica, y eso que unos años antes suspiraba por volver a España. Pero ella quiso asegurar que sus compañeras tuvieran plena libertad de quedarse o volver a España. De hecho, para no coaccionar a su determinación, no les dijo ni palabra de lo que le sucedió la víspera de San Matías, ni que había renunciado a volver a España. Según Ana de Jesús, nuestro Señor le dio a entender la víspera de San Matías, 23 de febrero o 22 de febrero de 1610, que debía permanecer por amor suyo en Bélgica. Sea para solo su pecho, que a otro ninguno lo he dicho ni lo diré, y es que, habiendo tenido desde que vine de España inclinación natural de volverme allá, solo me detenía a esperar a que quedase aquí nuestro descalzo. Y como vienen ya de Italia, yo me comenzaba a resolver, y estando el día que digo, oyendo misa, cuando alzaron la hostia, entendí que me decía el Santísimo Sacramento: donde estoy yo, puedes estar tú. Viniste por mí y quieres irte por ti. Y aunque no fueron más de estas dos razones, formadas en ella entendí tantas que no he osado más pensar en este particular. Haga Dios de mí lo que más fuere servido. Bien, después de asegurar el derecho de las carmelitas a volver de España, el nuncio y los demás acompañantes pasaron a la capilla, donde estaba el padre Tomás y sus compañeros carmelitas. Se leyó el breve de Paulo V, en virtud del cual quedaban bajo la jurisdicción del prepósito y de los definitores generales de la Congregación de Italia, todos los conventos de carmelitas descalzas en Bélgica, para ser gobernados por ellos conforme a las constituciones de dichas descalzas y a los decretos de Sixto V y Gregorio XIV. Luego se exhibieron y leyeron las patentes en que el padre Fernando de Santa María confería al padre Tomás pleno poder para recibir en su nombre la obediencia de las monjas, y por último presentaron y se leyó el acta por la cual Bretigny renunciaba a la dirección de las carmelitas. Finalmente Ana de Jesús y sus compañeras prometieron obediencia al propósito general de la Congregación italiana y a sus sucesores. La ceremonia terminó con el canto del Te Deum.